Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermanos, ahí por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar su lugar, igual a nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Y me comentaba mi hermana Rebe en la semana que una hermana le había dicho que no sabía o no tenía idea de que había parábolas en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver Ezequiel 17. ¿Pueden sentarse, hermano Ricardo? Adelante, gracias. Dice así Ezequiel 17, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Cada vez que vemos la palabra parábola, nuestra mente inmediatamente asocia Jesús, las parábolas de Jesús, porque es lo que además en la iglesia de Dios pues mucho estudiamos y tenemos varios cuadernos con las parábolas de Jesús. Pero de estos cuadernos de escuela que hable de las parábolas del Antiguo Testamento y de todas, son muy pocos cuadernos, ¿sí? Yo les dije, ¿no? Sí les comenté de qué año más o menos había un cuaderno, creo que de 1978, por ahí había ese, y volvió a salir después. Entonces, esta es una parábola, porque así dice: compón una figura, una parábola, ¿a quién? A la casa de Israel. Bien, vamos a ver la narración de la parábola. Dice así el versículo 3 y vamos hasta el versículo 8. Dice: y dirás, así ha dicho el Señor Jehová: una grande águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Tomó también de la simiente de la tierra y púsola en un campo bueno para sembrar, plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce y brotó. E hízose una vid de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Y fue otra grande águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramos para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramos y llevase fruto y para que fuese vid robusta. Bien, hermanos, pues esto es lo que se ve en la narración de esta parábola. Vamos a ver precisamente una presentación que les vamos a compartir para ir analizando esta enseñanza que nos da el libro del profeta Ezequiel. Bien, pues ahí está el versículo 3, que dice Ezequiel 17:3, que es el que leímos. Dice: así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas y de largos miembros y plumas de diversos colores. Muy bien, vamos a ver. En la siguiente vamos a ver los elementos que se mencionan en esta parábola. ¿Qué elementos encontramos? Un águila grande de muchas plumas con muchos colores. Luego un águila grande con muchas plumas. Ya no son de muchos colores, nada más dice que tiene muchas plumas. El cogollo del cedro.
la tierra de mercaderes y ciudad de los negociantes, la simiente de la tierra y una vid que arrojó sarmientos y mugrones. Bien, cuando vemos estas palabras, incluso vamos a ver ahorita el significado de estas, porque nos cuesta trabajo luego entender, bueno, ¿y de qué habla? ¿O por qué menciona estos términos? Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver qué significa cogollo. Cogollo viene del latín cucullus, capucho, voz de origen celta, que también puede ser en irlandés como cochul, parte interior y más apretada de la lechuga, la berza, que es la col, y otras hortalizas. Ahí se ven unos como piñitas, probablemente es el cogollo, que es el renuevo. Vamos a ver la siguiente lámina. Los sinónimos de cogollo es corazón, centro, núcleo, interior, meollo. Y esta palabra meollo la utilizaba mucho un hermano ministro, Daniel Millán. Daniel Millán siempre decía, ahí está el meollo del asunto. ¿Sí o no se acuerdan de él? Y todos nos quedamos, el meollo. ¿Y qué es el meollo? Es eso, el corazón, llegar al centro, llegar a la parte fundamental de esa hortaliza. Bien, brote que arrojan los árboles y otras plantas, renuevo, parte alta de la copa del pino, pero también es lo escogido, lo mejor, crema o nata. O sea, hablar del cogollo es llevarse lo mejor, el renuevo, pero no es cualquier cosa, se lleva lo mejor. Bien, la siguiente habla del sarmiento y mugrones. Sarmiento, vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y los racimos. Es flexible y nudoso. Ahí tenemos en la hoja, vemos cómo está la planta y cómo se ve que tiene esa curvatura. Es flexible. Los mugrones, sarmiento, que sin cortarlo de la vid, se entierra para que arraigue y produzca nueva planta. Entonces dice que esa vid echó, ¿qué? Mugrones, o sea, quería tener más y más fruto. Muy bien, ahorita vamos a esa parte, después regresaremos a la siguiente parte histórica con nuestra lámina. Entonces, esto es lo que Ezequiel le enseña al pueblo de Israel. Lo interesante, hermanos, es que en algunas parábolas, como en este caso, Dios sí les da por medio del profeta la interpretación. En el caso de Jesucristo, Jesús daba la parábola y la dejaba para que, como dice la Escritura, el que lee entienda. Y precisamente cuando le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les dijo, esto está escrito para que el que ve no vea y el que oye no oiga. Y entonces los judíos se quedaban siempre, bueno, ¿y esto qué es? Tan es así que vemos que los discípulos siempre le decían a Jesús, decláranos la parábola del trigo y la cizaña, decláranos la parábola del sembrador, o sea, dinos de qué se trata esto. Y Jesús les decía, ustedes también sin entendimiento. Bueno, en Ezequiel sí les dice Dios de qué se trata esta parábola. Vamos a ver. Versículo 9 hace una pregunta. Así ha dicho el Señor Jehová, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y secaráse? Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. He aquí que plantada está ella, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la tocare? En los surcos de su verdor se secará. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles,
He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó tu rey y sus príncipes y llevólos consigo a Babilonia. Tomó también de la simiente del reino e hizo con él alianza y trájole a juramento y tomó los fuertes de la tierra. Cuando Ezequiel les dice esto, ya había ocurrido lo del primer cerco. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Libro de Daniel. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 1. Es interesante, hermanos, cómo la Biblia, con los diferentes profetas y las diferentes situaciones, se va complementando y vamos entendiendo lo que el mismo Dios estableció. Dice así el capítulo 1 de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dice el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Tomó el cogollo, no se llevó a cualquiera. Nabucodonosor se lleva a los selectos. Dice: no vas a traerme a cualquiera. En el tercer cerco sí sabemos que se lleva a la mayoría y nada más dejó a los pobres ahí. Pero ahorita en el primer cerco, Nabucodonosor le dice a Aspenaz: vas a hacer esto. Y me vas a traer a los príncipes, a los hijos del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces el versículo 12 del capítulo 17 de Ezequiel fue claro, cuando le dice: vino el rey de Babilonia a Jerusalén, tomó tu rey y sus príncipes. Y luego dice el versículo 14: para que el rey no fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese con ella, rebelóse empero contra él, enviando sus embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza podrá huir? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él hecha rompió. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que de alguna manera, ¿qué es lo que quiere hacer entonces el pueblo de Israel y los que fueron llevados cautivos? Buscaron la forma de aliarse ¿con quién? Con Egipto. Entonces, dice que fue llevado a tierra de comerciantes y de mercaderes. Babilonia, eso era. Dice el libro de Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis, hablando de la Babilonia del Nuevo Testamento. En esa semejanza, dice así el capítulo 18. Dice así el versículo 2 primeramente: y clamó con fortaleza de alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Esta Babilonia ya no es la que fue destruida por los medos y persas. Pero ¿qué características tenía esa Babilonia original con la Babilonia actual? Dice el versículo 10:
estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Por qué? Porque esa ciudad fue destruida. La del Antiguo Testamento fue destruida por los medos y persas. Pero ¿qué características tiene la nueva con la de antes? Lo mismo, mercadería. Por eso dice que el cogollo y toda esa fue llevado a tierra ¿de qué? De mercaderes. ¿Y ciudad de qué? De comerciantes. Babilonia se volvió eso, una ciudad cosmopolita en su época. Hoy hay una ciudad, no tal vez igual que ella, pero que sí la conocemos todo el mundo como la Babel de Hierro, que es Nueva York. Nueva York, ahí hay de todas las razas del mundo habidas y por haber. Ahí hay barrio chino, ahí hay barrio latino, ahí hay barrio de africanos, japoneses, de todo podemos encontrar en Nueva York. Allí hay idiomas de todo. Y aparte se habla el inglés, pero también hay franceses, hay coreanos, hay de todo en Nueva York. Por eso se le llama la Babel de Hierro. Pero, obviamente toda la gente que llega a vivir en Nueva York, pues, por lo que sea, por inmigrantes, como sea, llegan ahí. Los que estaban en Babilonia es porque fueron llevados cautivos, fueron llevados a la fuerza. Nabucodonosor los toma presos y se los lleva. ¿Qué resulta entonces? Que dice que echó renuevos. De alguna manera, aunque esa vid, dice Isaías capítulo 5, vamos a ver qué significa la vid. Ya sabemos que en el Nuevo Testamento la vid es el Señor Jesús, pero en el capítulo 5 de Isaías, dice así el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa, esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Porque dice el versículo 2 que esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Esa vid es Judá. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden ellos? Pedir ayuda y pedir auxilio ¿a quién? Al faraón. Pero recordemos que, y aquí vamos a regresar a la historia, porque la Biblia menciona a un faraón, que lo vimos el sábado pasado, que se llama Necao. Vamos a la siguiente lámina. Dice así, después de la de los sarmientos, dice: el dominio de Canaán, bajo el reino de Babilonia, no estuvo exento de problemas. Los egipcios alentaron las revueltas locales y se sucedieron los levantamientos de los reinos y ciudades-estados de la región. Así en el año 598, el reino de Judá se rebela, es derrotado y algunos líderes de la rebelión son enviados al exilio. Este es el 598. Otras fechas me dan el 599. Este es el segundo cerco. Ahí se rebelaron y se los llevan cautivos. Jeremías 46, 25 al 26, dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo visito el pueblo de Amón de No, y a Faraón, y a Egipto, y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y entregarélos en mano de los que buscan su alma, y en mano de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, mas después será habitada como en los días pasados, dice Jehová. Esto, hermanos, conforme a la cronología de Usher, es el año 607. Y aquí se habla del faraón y los que confían, y habla de Nabucodonosor, rey ¿de qué? De Babilonia. Bien, vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar del tercer cerco. Dice, Necao, rey de Egipto, obtuvo una victoria ante los asirios en Megido. Nabopolassar estaba decidido en reconquistar a Necao. Nabopolassar es el padre de Nabucodonosor. Él estaba decidido a reconquistar de Necao las provincias del oeste de Siria, y para este fin mandó a su hijo junto a un poderoso ejército en dirección al oeste. En la batalla de Carquemish, en el año 605, es la que me ponen algunos historiadores, el ejército egipcio fue derrotado y Siria y Fenicia cayeron bajo el dominio de Babilonia. Nabopolassar murió el 15 de agosto del año 605 y Nabucodonosor regresó a Babilonia para subir al trono. Pero esto es el año 606. Siguiente lámina. Este ya no lo menciona la Biblia. Cuando el faraón Apries intentó nuevamente una invasión de Canaán, es el año 589. El tercer cerco decimos que es el año 588. A Judea y otros estados de la región se rebelaron. Un segundo asedio de Jerusalén ocurrió en el 587-586, finalizando con la destrucción del templo y la ciudad, así como con la deportación de muchos ciudadanos a Babilonia. Y es lo que les dije, no perdamos de vista lo que estudiamos el sábado pasado en Segundo Libro de los Reyes 24:7. Vamos a ver Segundo Libro de los Reyes 24:7. Dice, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y hermanos, conforme a la cronología, es el año 599 o 598, el rey de Egipto. Y a partir de ahí, Egipto también ya no tuvo poder. ¿Qué es lo que pensó Israel? Me dominó Babilonia, huyo a Egipto. Yéndome a Egipto, ahí me voy a salvar y voy a escapar del mal. Lo que no sabían es que Dios también había dicho, también a Egipto le va a llegar el castigo, le va a llegar el dominio babilónico. Hermanos, muchas veces, ¿qué pensamos nosotros? Que si nos vamos a suponerlo así, si nos vamos de una localidad a otra, pensamos que ya escapamos y nos libramos de los problemas que hay. Pero a lo mejor yo creo que no. A la larga nos van a alcanzar. Puede ser. Entonces, muchas veces Dios se lo dijo por medio del profeta Jeremías: ustedes quédense, sométanse al yugo del rey de Babilonia y van a regresar. Pero no quisieron obedecer y se rebelaron. Por eso dice Ezequiel, ¿será prosperada el David? ¿Creen que va a progresar? No. Entonces, lo interesante de esta historia es al final lo que sigue, hermanos. Que veamos lo que pasó. Dice, en la última lámina que tenemos, completando la subyugación de Fenicia y luego de atormentar Egipto, Nabucodonosor se dedicó a adornar la ciudad de Babilonia, construir canales, acueductos y reservas. Y entonces sucede lo que dice Daniel cuando dice Nabucodonosor: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y quedó loco. Entonces, Dios le había dejado a Nabucodonosor el poder y le había dado la facilidad
para que dominara a su pueblo? Sí. Dios le dio a Nabucodonosor poder para dominar otros pueblos como son los asirios, los fenicios y los egipcios. Sí. ¿Cuál fue el error de Nabucodonosor? Se engrandeció. Pensó que nadie iba a poder con él. Que la ciudad que había edificado era tan majestuosa y tan grandiosa que nadie jamás lo iba a poder derrotar. Ya sabemos la historia, que los medos y persas derrotaron a Babilonia secando el río Éufrates. ¿Cómo lo secaron? Desviaron el curso del río. Pero ¿cómo lo lograron sin que se dieran cuenta los caldeos? ¿Algunos de ustedes tienen idea de cómo le hicieron los medos persas para desviar el curso del río sin que los caldeos se dieran cuenta? Por eso, desviaron el curso. Pero ¿qué hicieron entonces ellos para que los caldeos no se dieran cuenta, los que estaban del lado del muro, que estaban desviando el curso del río? Es el Éufrates. No había bombas, no había tecnología, digamos, como ahora. ¿Qué hicieron? No, se han dado cuenta. Si le echan tierra se dan cuenta. Si hacen un dique y empiezan a construir un dique, se hubieran dado cuenta que estaban haciendo una represa y pues salen los ejércitos caldeos y los matan. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los medos persas? Ni idea. ¿Qué creen? Que yo tampoco. No. Según algunos historiadores, lo que hicieron los medos persas fue empezar a construir una especie como de baluarte, ahora sí que otra plataforma, así como baluarte, enfrente de las murallas. Entonces los caldeos decían, ¿y ahora estos qué están haciendo? ¿A poco piensan que poniendo ellos un baluarte y una muralla tan grande como la nuestra nos van a poder derrotar? ¿O qué intentan? Nunca se imaginaron que esa era la fachada mientras ellos trabajaban para desviar el curso del río. Fue tanta su confianza, nunca se dieron cuenta. Cuando ya sabemos la historia, Belsasar está celebrando su banquete y aparece en la escritura el Mene Mene Tekel Ufarrim y le dice, en ese mismo instante fueron entregados a Babilonia por medio del desvío, se secó el río. Era exactamente la única manera de poder entrar a Babilonia, porque la puerta de Istar, todo estaba cerrado, todo estaba bien fortificado, y decían, a ver, ¿quién me va a derribar? Hoy ya sabemos que hay bombas, hay misiles, hay muchas cosas para cualquier fortificación, pero en aquella época se cuenta que los muros de Babilonia eran tan grandes que podían pasar 2 carros tirados por caballos, tanto de ida como de regreso. Y eran tan altas las murallas que pues realmente por eso decía Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo hice, para gloria y fortaleza. Después de que ya derrotó a todos los pueblos, se dedicó él a engrandecerla. Y cuando dice que es un águila de grandes colores, ¿cómo ve Daniel a Babilonia? Lo ve en las 4 bestias como un león con alas de águila. Y curiosamente en la puerta de Istar, una de las imágenes que tenía Babilonia es un águila, o sea, alas de águila de un león alado. Entonces eso demuestra la velocidad con la que atacaban y la fortaleza que tenían, ¿sí? Dios, hermanos, entonces cumple su palabra. Se lo dijo a Israel, mira, ya está pasando esto. Cuando Ezequiel predica, y Ezequiel 17:1, que también es interesante saber, Ezequiel 17:1 es el año 594 antes de Cristo. O sea que el primer cerco
el del año 606, ya había pasado. El segundo cerco, el del año 599, también ya había pasado. Faltaba uno. Y Dios les advierte, y todavía falta uno. Y ustedes creen y piensan que por pedirle ayuda al rey de Babilonia, al rey de Egipto, ¿se van a salvar? Pues no. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces, tal vez en nuestra desesperación, en nuestras situaciones complicadas, muchas veces también pensamos así, que Egipto, que en este caso sería el mundo, nos va a ayudar y nos va a resolver un problema en el cual estamos ahorita tal vez porque Dios nos está probando. Y pensamos, no, es que allá está lo mejor, allá hay quien me ayude, porque en la iglesia ni quién, los hermanos nunca. Y pues como que Dios, pues no sé, porque pues por más que le pido a Dios y por más que hago oración y por más que me acerco a Él, ya veo que es muy difícil. Entonces voy a pedirle ayuda a Egipto. Y la pregunta es, igual que a Israel, ¿prosperaremos? Pensamos que Egipto nos va a ayudar. Tarde o temprano también a Egipto espiritual le va a llegar el castigo. A veces, hermanos, por eso Israel no entendió o no quiso comprender la voluntad de Dios. Porque Dios se los dijo, si ustedes obedecieran, hicieran lo que yo les digo, no pasa nada. Pero también se los advirtió en Deuteronomio. Y será que al cabo de los años, después de que Dios te recogiere de todas las regiones donde hayas sido arrojado, que nunca entendió Israel eso. ¿Cómo que Dios me va a arrojar? Pues si no me prometió una tierra prometida, ¿cómo es que ahora me voy a ser arrojado? Ya no entiendo. Pues sí, por eso dijo Pablo, ¿qué le faltó a Israel? Fe, entender. Si hubiera entendido, no le pasa lo que le pasó. Y entonces Romanos capítulo 15:4 se aplica muy bien a nosotros. Dice Romanos capítulo 15. Textos de la Escritura, muy conocidos por nosotros, que a veces hay hermanos que hasta decimos, uy, hasta de memoria me lo sé. Y lo importante no es saberlo de memoria, sino entenderlo. Y es lo que a veces nos cuesta trabajo. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Por qué nos pasan luego muchas cosas, hermanos? Es difícil saberlo, es difícil entenderlo, pero si hay algo que se llama tener paciencia. Y el Dios de la paciencia, que nos da esa paciencia y fortaleza, es lo que debe hacer que nosotros sigamos unánimes ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa fue la parábola que Dios en su momento le dio a Israel, enseñándole que tuviera paciencia y no la pudo entender. Hoy para nosotros la enseñanza es igual. Aprendamos a tener paciencia. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40. ¿Cuántos llegaron? 2. ¿Cuántos años llevamos dentro de la iglesia de Dios? 5, 20, 30, 35, 40. Algunos somos nacidos en la iglesia. Llevo 62 años, hermanos. Ya voy para los 63. Me faltan 7 para los 70 del cautiverio. Ten paciencia. No te desesperes. No creas que allá afuera
está la solución. La solución está aquí. Por eso cuando Cristo le dijo, vio que todos se iban, todos se apartaban de él, y le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién diremos? Dime a quién. Si todos tú tienes palabras de vida eterna y de verdad. Hermanos, ¿a quién iremos nosotros? ¿Al internet? ¿A los influencers? ¿A los chamanes? ¿Nos vamos al budismo? ¿Al islamismo? ¿O nos volvemos ateos? ¿A quién iremos? ¿Pero qué tenemos que tener? Paciencia y mucha fe. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.